Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, abran sus Biblias a Deuteronomio 33. Vamos a seguir estudiando versículo por versículo a través de Deuteronomio. Mientras, tenemos un nuevo boletín que va a salir el domingo. Quiero leerles algunas cosas que van a estar ahí. Quiero que sepan que estamos planeando y queriendo tener clases para los adolescentes los domingos. Entonces, si usted quiere traer a un adolescente o adolescentes en su familia, no pueden venir porque solamente es español y no entienden. Comenzando este domingo, primero Dios, vamos a tener clases para los adolescentes. Vamos a tener, Dios mediante, una junta de planificación para planear los eventos de fin de año el sábado 3 de septiembre de 9 a 10 y media. El día sábado, para que no estemos apurados, el domingo de 9 a 10 y media, y espero que con 2 meses de anticipación podamos apartar el día. Y es para planear los eventos de octubre hasta enero. Ese es el propósito de la Junta de Planificación. La Junta de Servidores de la semana pasada, si usted no estuvo aquí, sería una bendición que la puedas escuchar. Solamente 15 minutos de la enseñanza y vamos a estar mandándote el link y primero Dios puedes escuchar. La conferencia para los padres en el mes de julio, día 24, ¿era el 24? Es el 24, entonces vamos a tener 3 predicadores, que sería Pastor Jorge Rodas de Calvary Chapel de Chino Valley Community Church, Pastor Luis Contreras de Grace Community Church y yo. Entonces, los temas: crianza de niños, evangelizando tu familia y el matrimonio. ¿Okay? Entonces, esos son los anuncios. Esta tarde, Deuteronomio 33. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Eric, no sé si tú o Richard pueden hablar con las personas que estamos queriendo ofrecerles que enseñen esta noche. Quizás puedes hablar con Julian, puedes hablar con Raúl, a ver si les interesa. Ok, bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de estar aquí, de reunirnos, de poder estudiar tu palabra, de poder orar juntos. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, con un deseo de obedecerte, con gozo, Señor, con entusiasmo, porque tu misericordia es nueva cada mañana. No hay condenación para nosotros que estamos en Cristo y tenemos dones con los cuales te podemos servir y glorificar tu nombre, Señor. Te ruego que nos instruyas esta noche y nos ayudes a entender un poquito más sobre tus caminos, sobre cómo tú eres, para, Señor, servirte de una manera sabia y entendida. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 33. Esta es una sección ya casi al final de la vida de Moisés, que son las bendiciones finales de Moisés sobre la nación de Israel. Bendiciones finales de Moisés sobre la nación de Israel. En el próximo capítulo 34, Moisés muere y se acaba la ley, el Pentateuco, y comienza la entrada a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Entonces, esta es una transición en la cual estamos. Hemos estado básicamente 18 años estudiando los primeros 5 libros. Es un poco largo tiempo, pero gracias a Dios que tenemos ese deseo. Hay muchos lugares donde no recibes esta instrucción, y para mí es muy importante. Okay. Las bendiciones de Moisés
hacia el pueblo de Israel es tribu por tribu, tribu por tribu. Y vamos a leer el texto y luego regresamos a desenvolverlo. Versículo 6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres por ellos. Sé tu ayuda contra... Estoy un poco confundido aquí la manera que está escrita esta Biblia. Lo voy a leer mejor aquí. Disculpen. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. En cuanto a Judá, esto dijo: escucha, oh Señor, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Y de Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel, pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que le odian, para que no se levanten más. De Benjamín dijo: habite el amado del Señor en seguridad, junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombres mora. ¿Okay? La semana pasada, en los versículos 1 al 6, comenzó un mensaje llamado el poder de la bendición hablada. ¿Okay? Y esta es la segunda parte. Y lo que comenzamos a ver la semana pasada es que en el Antiguo Testamento hablar una bendición sobre una persona, sobre un pueblo, sobre una tribu, era algo bastante importante, ¿okay? Especialmente cuando venía de parte de los patriarcas, cuando venía de parte de los sacerdotes, de los levitas, era muy importante. Esa misma costumbre continúa en el Nuevo Testamento con los apóstoles, y Jesús también nos anima a nosotros que bendigamos a las personas. Jesús dijo en Lucas 6:28: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Entonces nos damos cuenta que hay una relación entre bendecir a alguien y orar por una persona. Y la relación es que con tus palabras tú estás poniendo esas oraciones abiertamente para pedirle a Dios que haga algo que está en tu corazón. Y eso para mí abrió mis ojos, porque me di cuenta que si Dios obra por medio de nuestras oraciones, como dice primero de Juan, que Dios obra por medio de nuestras oraciones siempre y cuando son de acuerdo a su voluntad, entonces Dios me va a decir: bendice a las personas, y si es de acuerdo a su voluntad, es un tipo de oración. Lo que yo creo es que si es de acuerdo a su voluntad, Dios lo va a hacer. ¿Okay? Entonces hoy, eso es lo que comenzamos, y les animé a que bendigan a las personas de acuerdo a cómo Dios los ha bendecido. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a mirar los versículos 6 al 12, pero en leer estos versículos, en analizar lo que está pasando aquí, he descubierto algunas cosas interesantes que les quiero compartir esta noche. Son 4 cosas que puedes escribirlas si tienes un lápiz y un papel, si tienes buena memoria. Pienso que son importantes. No tengo el PowerPoint esta noche, pero déjame primero, antes de desarrollar esos 4 puntos, decir: lo que les estoy enseñando esta noche no es como un cheque en blanco, donde tú puedes decir algo, declararlo y reclamarlo como hoy en día muchas personas piensan. ¿Okay? No tenemos ese poder de simplemente declarar algo
y Dios está obligado a hacerlo. Sí hay un elemento de fe, que debemos tener fe y debemos creer que si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer, pero no, como les digo, no tenemos un cheque en blanco. Tampoco somos como Moisés, que no somos profetas. Lo que Él está diciendo va a tener un cumplimiento profético, entonces nuestras bendiciones no tienen un cumplimiento profético porque no somos profetas. Entonces lo que estoy tratando de hacer con este texto no es decir, mira, la manera que lo hizo Moisés, exactamente de esa manera va a ocurrir con tu vida. Lo que estoy haciendo es haciendo algunas observaciones y luego haciendo referencias a otros versículos en la Biblia para mostrarnos que sí hay aplicación para nosotros hoy en día también de estos principios. Que ciertos aspectos de cuando uno habla de una bendición, a pesar de que nosotros no hablamos proféticamente, algunos aspectos sí tienen relación a nuestras vidas el día de hoy, y les voy a mostrar cómo y por qué tienen relación para nosotros hoy en día. Okay, entonces, 4 cosas que salen de aquí que nos ayudan a entender esta área de bendecir. Okay. Número uno, bendiciones habladas son con frecuencia cumplidas. Okay, fíjense que no dije que siempre van a ser cumplidas, porque ese no es mi propósito, pero lo que sí quiero decir es que las bendiciones habladas, ya que sabemos que son un tipo de oración, y ya que sabemos que la oración que es de acuerdo a la voluntad de Dios se cumple, puedo declarar esta noche que bendiciones habladas son con frecuencia cumplidas. ¿Okay? Y quiero que miren esto en el versículo 7. Miren el versículo 7. Miren lo que dice Moisés acerca del tribu de Judá. El tribu de Judá es el tribu de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Miren por favor lo que dice Moisés acerca de Judá. En cuanto a Judá, este es Moisés abiertamente bendiciendo a la nación al tribu de Judá. Esto dijo: escucha, oh Señor, la voz de Judá y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Entonces, es como una especie de oración y bendición a la misma vez. Está, por un lado, orándole a Dios por Judá y a la misma vez hablando de algo que va a ocurrir. Entonces, fíjense lo que dice: Dios ayuda a Judá. ¿Okay? Y dice: con sus manos luchó por ellos. En otras palabras, está hablando del hecho de que Judá, el tribu de Judá, va a clamar a Dios por ayuda en medio de estar en la batalla militar, tratando de ayudar a sus hermanos. Sé tú su ayuda en contra de sus adversarios. Entonces, Moisés está hablando y pidiendo por Judá como una tribu que es una tribu líder militarmente, y diciendo: Dios, escúchalos, bendícelos, fortalécelos conforme ellos salen adelante a pelear por sus hermanos de otros tribus. ¿Okay? Y ¿saben qué? Esa bendición, esa oración se cumplió. ¿Cómo sabes? Porque Judá es el tribu de donde salieron ¿quiénes? Los reyes de Israel, y los reyes sabemos que fueron los que dirigían las batallas. ¿Okay? Y comenzando con el primer rey de la nación de Israel, él fue ¿quién? Disculpen, el segundo rey fue ¿quién? Fue David. ¿Y de qué tribu vino David? Del tribu de Judá. Entonces Dios ayudó a David, Dios ayudó a Salomón a conquistar a sus enemigos, a traer al reino de Israel en la mayor prosperidad que jamás han tenido. Y punto número 1, las bendiciones habladas, especialmente aquí donde estamos leyendo de Moisés, las bendiciones habladas son con frecuencia cumplidas. ¿Okay? Ahora, otro ejemplo. ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada que Simeón no está recibiendo una bendición en esta lista porque Jacob, su padre, lo maldijo en Génesis capítulo 47 y dijo que Simeón va a ser dispersado y dividido? Lo que quiero que sepan es que
Rubén también hizo el mal, pero aquí en el versículo 6, Moisés ora bendice a Rubén, viva Rubén y no muera, y Rubén no fue maldecido. Simeón, Moisés no oró, no lo bendijo y fue dispersado. Lo puedes leer eso en Josué 19, pero por el hecho de que él pidió por el tribu de Rubén, Rubén siguió siendo un tribu, no dejaron de existir, no perdieron su identidad otra vez por medio de la bendición de Moisés. Entonces, por medio de la bendición de Moisés, Rubén sigue existiendo. Por medio de la bendición de Moisés, Judá es el líder militar. Las bendiciones habladas son con frecuencia, como les digo, no en todos casos, pero con frecuencia, porque Jesús nos ha dicho que debemos bendecir, porque debemos el ejemplo en la Biblia, son con frecuencia cumplidas. ¿Okay? Número dos, lo vamos a ver aquí en los próximos versículos. Si no hay arrepentimiento en la vida de una persona o en una familia, se sufren las consecuencias generacionales por los pecados de los padres. Okay, voy a decirlo otra vez. Si en mi familia, si mis padres han pecado en el pasado, si no hay arrepentimiento en mi vida, en la vida de mi familia, okay, si no hay arrepentimiento, y esa es la clave, si no hay arrepentimiento, se sufren consecuencias generacionales por generaciones por los pecados de los padres. ¿Por qué dices eso? Porque otra vez Simeón en Génesis 47 fue maldecido por su padre Jacob, y aparentemente no hubo un cambio en el carácter de ellos. Moisés no los bendice, Moisés no pide por ellos. Entonces ese tribu sufre las consecuencias de la maldición de sus padres, que Simeón que mató a muchos hombres. Entonces tenemos que entender que esa es una realidad. Y quizás tú dices, eso no me parece justo que si en mi familia no hemos hecho una violencia, que nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Okay. Peter, ¿no hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, en Ezequiel 18:20? Y la respuesta es, hay un versículo que dice precisamente eso, que el hijo no va a llevar el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces, ¿cómo es que dices que hay pecados que son generacionales? ¿Okay? Porque estamos hablando del hecho que si hay arrepentimiento, entonces no se van a sufrir esas consecuencias. Pero cuando no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que ocurre? Tú heredas las mismas características de tus padres. Y aquí está la prueba. En Éxodo 20, el hecho de que es así. Éxodo 20:5, Dios dice, yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares o a multitudes a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso estaba hablando de la idolatría, pero Dios dice, mira, cuando hay idolatría, cuando hay ese tipo de pecado donde la gente me aborrece, yo traigo esas consecuencias sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando hay arrepentimiento, yo muestro misericordia a los que aman y guardan mis mandamientos. Y eso lo he visto en mi familia, en la familia de mi padre. Todos los que estaban en el lado de la familia de mi padre murieron por causa del vicio. Había mucho vicio. El lugar donde vivían en Perú era muy conocido por el vicio. Y cuando yo era joven, yo iba por el mismo camino del vicio. Y por la gracia de Dios, cuando vine a Cristo, Dios rompió ese círculo vicioso y rompieron esas consecuencias generacionales que existían en
en mi familia y no vinieron esas consecuencias sobre mis hijos. Y toda gloria y crédito va al Señor. Pero otra vez, por el hecho de que no se menciona a Simeón, por el hecho de que no se rompe la maldición de Simeón y es dispersado, Moisés no lo bendice, lo ignora. Eso nos recuerda que los actos injustos de nuestros padres, los actos, si no hay arrepentimiento, se sufren consecuencias generacionales por los pecados de los padres. ¿Okay? Punto número 3. Los actos injustos de nuestros padres pueden ser redimidos y tu familia puede hacerse una bendición. Bendito sea Dios que esta es una verdad. ¿Okay? Los actos injustos de nuestros padres pueden ser redimidos, pueden ser cambiados, esas consecuencias, y tu familia, mi familia, puede hacerse una bendición. ¿De dónde sacas esto? ¿Okay? Otra vez, estamos hablando de las bendiciones sobre cada uno de estos tribus. En Génesis 47 les acabo de decir que Jacob, un patriarca, maldijo a Simeón por su violencia. Pero lo que no les dije es que junto con Simeón, en Génesis 47, Jacob también maldijo a su otro hijo, Leví. Ambos, Leví y Simeón, estaban maldecidos. Sin embargo, aquí en el versículo, comenzando con el versículo 8, Moisés va a bendecir a Leví. Va a bendecir. Simeón fue maldecido por Jacob. Moisés aquí no lo menciona. Vemos en el libro de Josué que fue dispersado, como dijo Jacob. Pero Leví le ayudó. Él también mató a hombres en el libro de Génesis. ¿Cómo es que Leví salió de la maldición? Aquí Moisés en el versículo 8 lo va a bendecir si él hizo lo mismo. Y aquí lo vamos a ver. Miren lo que dice Moisés acerca de Leví. Y de Leví, el tribu de Leví, dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo. Tumim y Urim eran dos piedras por medio de las cuales los levitas profetizaban, averiguaban la voluntad de Dios. Y Moisés dice: Leví, tribu de Leví, que tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, que permanezcan en tu tribu y siga ese ministerio entre ustedes. ¿A quién pusiste a prueba en Masá? ¿Con quién luchaste en las aguas de Meribá? Entonces está orando, está bendiciendo Moisés a Leví. Dice que ustedes sigan siendo sacerdotes santos, ustedes que lucharon con Dios y estuvieron a prueba en estas dos ciudades. ¿Okay? ¿De qué está hablando? ¿Por qué bendice Moisés a este tribu? Fueron tan violentos, igual que Simeón, y los está bendiciendo. ¿Cuál es la razón? Y la razón es porque los levitas se redimieron, ellos cambiaron. ¿Dónde sacas esto? Miren el versículo 9. Hablando de Leví: el que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. ¿De qué estás hablando? Moisés, ¿estás bendiciendo a los levitas? Sí, los estoy bendiciendo a los levitas, a pesar de que estuvieron junto con Simeón en actos muy malos. ¿Por qué? Porque ellos trataron a sus padres de una manera donde su mentalidad es: no los conozco, sus hermanos no los conozco, no los considero. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, escuchen esto, cuando Moisés bajó con la ley escrita en las dos tablas de piedra, los israelitas se habían aborrecido. Esto fue hace casi 40 años atrás. Se habían corrompido los israelitas. Y Moisés baja y los ve
a todos haciendo idolatría, adorando un becerro. Entonces se enoja, él quiebra las piedras, Moisés, y déjame leerles lo que hicieron los levitas ese día, ¿okay? Para redimirse. En Éxodo 32, 25, cuando Moisés vio al pueblo desenfrenado, fuera de control, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. En otras palabras, todos estaban adorando un ídolo y Moisés se enfureció. Obviamente Dios está enfurecido. Entonces Moisés dice: todos los que están con el Señor, vengan aquí. Y los únicos que se acercaron a Moisés fueron los levitas, ¿okay? Todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. En otras palabras, esta gente se ha corrompido. Lo que Dios quiere es que todos los que están haciendo idolatría sean matados. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés. No les importó, como dice aquí en el versículo 9, que fuera su padre, que fuera su madre, que fueran sus hermanos. Ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo, y Moisés los consagró. Consagraos hoy al Señor, les dijo. Cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él os dé una bendición. Por el hecho que ustedes se alejaron de la idolatría y ustedes hicieron lo que dijo el Señor en matar a sus propios hermanos, porque algunos de ellos eran sus hermanos, con ese acto ellos borraron la maldición que Jacob había puesto sobre sus vidas en el libro de Génesis, y se convirtieron en tribu. Fueron dispersados porque la primera maldición se tenía que cumplir. Fueron dispersados, no tenían una tierra, una herencia geográfica, pero llegaron a ser los servidores y los sacerdotes de Dios y encargados de toda la adoración. Por eso es que en el versículo 10 Moisés les dice: ellos, los levitas, enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel, pondrán incienso delante de ti, van a estar encargados de todo lo que tiene que ver con la adoración, holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos, bendice a los levitas, acepta la obra de sus manos, quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que le odian, para que no se levanten más. Entonces, los actos injustos de nuestros padres, los delitos son el ejemplo, pueden ser redimidos cuando hay arrepentimiento y hay obediencia, y tu familia, mi familia, puede hacerse una bendición. ¿Okay? Esa es una verdad que resalta aquí. Entonces, hasta este punto, 3 verdades. ¿Okay? Bendiciones habladas son con frecuencia cumplidas. ¿Okay? Eso es algo que se ve aquí. 2, si no hay arrepentimiento, entonces se sufren las consecuencias generacionales por los pecados de los padres. Les iba a decir, mi primo es el único otro pastorelli de mi familia que está vivo, y él sirvió a Dios por un buen tiempo y dejó el trago, y creo que esa es la razón que él todavía está bueno y sano. Ahorita, en este momento, no parece que está caminando exactamente con el Señor, pero está comenzando a escuchar estos mensajes que yo predico aquí, y estamos desarrollando una amistad donde yo puedo ministrar la palabra del Señor. Y número 3, los actos injustos de nuestros padres pueden ser redimidos y tu familia puede hacerse una bendición. ¿Okay? Cuarto y último punto.
Y este es un poquito, puede sonarte un poquito raro, pero es una verdad. Recompensas, bendiciones y misericordia pueden ser otorgadas sobre hijos por los actos justos de sus padres. ¿Okay? Voy a repetirlo. Recompensas, bendiciones y misericordia pueden ser otorgadas sobre hijos por los actos justos de sus padres. Voy a decir en inglés. Rewards, blessings, and mercy can be given to children for the righteous acts of their parents. ¿De dónde sacas eso? Miren por favor el versículo 12. Fíjese cómo Moisés bendice a Benjamín, el tribu de Benjamín. Habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Entonces, ¿quién es Benjamín? Sabemos que todas estas tribus tienen un patriarca que es los hijos de Jacob. ¿Okay? ¿Quién era Benjamín? ¿Por qué bendice de esta manera Moisés a Benjamín? Es un tribu pequeño, no tenía grandes logros, ni tenía grandes pecados. La única fama de Benjamín, pues la más grande fama de Benjamín es que de ahí vino Saúl, ¿okay? El primer rey de Israel. Sin embargo, fíjese lo que le dice Moisés a Benjamín, al tribu, amado del Señor, vive en seguridad junto a aquel que te protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Entonces él va a vivir, el tribu de Benjamín que vivió al sur, a un lado de Judá, iba a vivir protegido, iba a vivir side by side, lado a lado de sus hermanos y recibir esa protección de sus hermanos. Y la pregunta es, ¿a causa de qué? ¿Cómo se le ocurre a Moisés a decir esto? ¿Okay? ¿Quién es Benjamín en la historia? Él fue el niño bebé, el más joven de Jacob. Si se acuerdan, en el libro de Génesis, fue el niño de su vejez. ¿Okay? Cuando su esposa amada estaba muriendo, Raquel, ella dio luz a Benjamín. Entonces, cuando se muere su esposa de Jacob, ese niño se hace el niño de su corazón y a todo costo él quiere proteger a ese niño. Entonces, cuando sus hermanos se meten en problemas y José está en Egipto como primer ministro, les dice, traigan a su hermano, al último, al más joven. No lo podemos traer. Aunque no nos des comida, no lo podemos traer, porque la vida de nuestro padre Jacob está envuelta en la vida de este hijo y jamás lo va a dejar venir. ¿Okay? Entonces, conforme tú lees, tú te haces la pregunta, ¿cuál es la razón que Dios bendice a este tribu con protección de esta manera? Y lo único que yo puedo ver aquí, hermanos, es por el hecho de que fue el hijo del corazón de Jacob. Jacob fue un hombre que al principio era un hombre carnal, pero llegó a ser un hombre justo, llegó en su vejez a ser un hombre de fe. Y esta fue la razón, la única razón que yo puedo encontrar en la Biblia que Dios bendice a Benjamín, por amor a su padre Jacob. ¿Okay? Y les voy a mostrar otros versículos donde eso es una realidad en la Biblia, pero este es el punto número 4, otra vez. Recompensas, bendiciones y misericordia pueden ser otorgadas sobre hijos por los actos justos de sus padres, o simplemente por amor a sus padres, por el amor de Dios a sus padres. No estoy diciendo que estos hijos, como Salomón, ¿verdad? Hijo de David, nunca puede abandonar a Dios, porque él lo abandonó. Pero hay algo en Dios que cuando un hombre, una mujer camina con Él y vive justamente ante Él quiere bendecir a sus hijos. ¿Cómo sabes eso?
escuchen lo que ocurrió con Salomón. Esta es una evidencia de que esta es una realidad. ¿Okay? Salomón llegó a su vejez ya amando a muchas mujeres, metiéndose en la idolatría, y Dios quiso arrancarle el reino. Entonces Dios se le aparece a Salomón. Escuchen lo que le dice. Primero de Reyes 11. Porque has hecho esto, Dios hablando con Salomón, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David. Voy a tener que disciplinarte y a la nación que tú tienes, pero no lo voy a hacer mientras tú estás vivo, simplemente por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y su hijo fue Rehoboam. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Dios retiene la disciplina, Dios da bendición basado en el amor que Él tiene para los padres de un hijo. En Proverbios 20, tremendo este versículo, Proverbios 20, versículo 7, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Dios tiene una relación especial con sus hijos por amor a ese hombre justo que caminó toda su vida íntegramente. ¿Okay? Entonces, hermanos, estas son cosas que no las he encontrado en un libro de teología, no son cosas que leí en un comentario, son cosas que yo las he sospechado por mucho tiempo, pero este ejemplo de Benjamín para mí es tremendo, junto con el ejemplo de David y Salomón y Proverbios 27, y yo creo que Dios muchas veces Él trata con los hijos de una persona, de un hombre, de una mujer que camina en integridad en una manera de mucha bendición, simplemente por amor a ese hombre, a una mujer. Entonces, ese es mi cuarto y último punto. Entonces voy a repasar todos nada más para que te quede todo bien claro. En este estudio de las bendiciones, como les digo, no hay un 100% de las veces va a ocurrir así. No estoy diciendo eso. Cuando tú dices algo se va a cumplir. No estoy diciendo, estamos tratando de sacar estos ejemplos del Antiguo Testamento y es una situación diferente que vivimos. Pero podemos decir que generalmente bendiciones habladas son con frecuencia cumplidas, siempre y cuando son, obviamente, la voluntad de Dios. Dos, si no hay arrepentimiento, se sufren las consecuencias generacionales por los pecados de los padres. ¿Okay? Tres, los actos injustos de nuestros padres pueden ser redimidos y tu familia puede hacerse una bendición, como fue la familia de Leví, a pesar de que su padre Leví cometió un acto horrendo. La redención fue en el arrepentimiento y la obediencia de Leví. Y finalmente, recompensas, bendiciones y misericordia pueden ser otorgadas sobre hijos por los actos justos o por amor a sus padres. ¿Okay? ¿Qué es lo que podemos decir para concluir? Si tú amas a Dios, basado en lo que acabamos de ver, si tú amas a Dios, si tú amas a tus hijos, vive una vida de obediencia al Señor. ¿Okay? Obedece todos sus mandamientos, vive con fidelidad, ¿verdad? Porque eso es algo que Dios quiere bendecir y tus hijos van a ser los que benefician de esa bendición. Segundo, si has fracasado, incluso si has fracasado por mucho tiempo, siempre hay redención, siempre hay perdón. Podemos dar la vuelta a nuestras vidas, dar la vuelta a las consecuencias de nuestras vidas
siempre y cuando hay arrepentimiento, hay un deseo de hacer las cosas bien. Y finalmente, si tú ves patrones, prácticas en tu vida, en tu hogar, que tú sabes, en tu corazón, que tú sabes que están mal, quizás son muy similares, ¿verdad?, como en mi juventud, a los de mis padres, o quizás son tus hábitos por tu cuenta, no los ves en otra persona, pero sabes que están mal. Quiebra con esas cosas inmediatamente. Quiebra con esas cosas inmediatamente. Hay cosas que yo he visto en mi familia, y mi esposa te puede decir lo mismo. Hay cosas que ella ha visto que ella quiere quebrar con esas cosas porque se nos pueden pegar, y sabemos que ciertas cosas no son de Dios. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, ese es el primer paso. Ven a Cristo, porque Él murió por ti, Él pagó tu deuda. Él solo quiere que tú te arrepientas y confíes en Él como tu Señor y Salvador, porque Él quiere bendecir tu vida. Con eso en mente vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por estos textos bíblicos que por un lado son un poco difíciles de interpretar, pero sabemos que hay muchos principios que se pueden transferir. Obviamente no todos, no estamos bajo la ley, no somos profetas ni nada por el estilo, pero sabemos que hay algunos principios generales que sí podemos transferir a nuestras vidas. Le damos gracias por el hecho que podemos bendecir a personas, y muchas veces esas bendiciones se hacen una realidad, Señor. Lo hemos visto. Ayúdanos a tener el bienestar de otras personas presente en nuestras vidas, Señor, y te rogamos que sobre todas las cosas, ayúdanos a quebrar con esos patrones de pecado, de vicio, de pereza, de incredulidad, cualquier cosa que veamos en nuestras vidas que tu palabra nos señala que está mal. Ayúdanos a quebrar con esas cosas y a vivir vidas que son en realidad redimidas, y reconocer que los que vienen después de nosotros van a ser bendecidos, Señor, si es que ellos siguen en tus caminos. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Okay. Pasemos los últimos 30 minutos en oración, hermanos y hermanas. Por favor, oremos por el viaje a Guadalajara, que ya es en menos de 7 días. Tenemos muchas cosas planeadas, solamente queremos que todo salga bien. Déjenme recordarles de lo que vamos a hacer ahí rápidamente. Entonces, la razón que vamos a ir a Guadalajara, desde un principio, no es tanto porque ellos nos necesitan y tenemos que ir porque somos los americanos y sabemos más y tenemos dinero. Ese no es el propósito. En realidad ellos no nos necesitan a nosotros. Todos necesitamos a Dios, y a veces Dios escoge usar uno que otro de otro país. La razón que queremos ir, hermanos, número uno, es porque queremos ser una iglesia que no es introvertida, que no solamente nos preocupamos de nosotros y no tenemos una visión más amplia del reino. Jesús dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Entonces queremos ser obedientes, y también honestamente queremos modelarles a ustedes que eso es lo que debemos estar haciendo, extendiéndonos y estar involucrados en la obra del evangelismo. Esa es una de las razones principales, para ser un modelo para esta congregación, y también para darles una oportunidad a los que quieren ir, los que quieren servir, los que quieren mandar o dar para la obra, a tener esa oportunidad. Ahora, allá hay 2 obras que para nosotros es una bendición apoyar. La primera es Capilla Calvario Guadalajara. Es una iglesia que tiene como 20 años ahí. Es una iglesia pequeña en una zona muy pobre. Tenemos una relación con ellos que ya tiene como, yo voy a decir, como 12 años. Entonces, a principios de año yo estaba orando: Señor, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que quieres que hagamos?
y tenía ideas de ir a otros lugares o otras misiones, pero me di cuenta que cuando tú tienes un amigo, no lo vas a abandonar por adquirir otras experiencias. Ellos son nuestros amigos, los amamos y para ellos es una bendición que sus amigos, que no los han visto en tanto tiempo, vayan y los visiten. Entonces, por eso es que vamos a ir a hacer una conferencia de hombres el día sábado 9 y una conferencia de padres similar a la que vamos a estar haciendo aquí el domingo 10. Nosotros hemos tenido el privilegio de organizar los temas y los predicadores. Los hermanos han respondido a querer ir. Hay varios hermanos de aquí que van a ir, pastores, para las dos conferencias. Y luego el día, y vamos a trabajar en su comedor, tiene un comedor todos los días, como 80, 100 niños a los otros días, pero el día 11 y 12, lunes y martes, vamos a ir a Acatic, Jalisco, que está a 2 horas de Guadalajara, que está en los Altos de Jalisco, que es una ciudad profundamente arraigada en el catolicismo, en la tradición, en la religión, y el evangelio no es muy bien conocido, y cuando comienzan personas a predicar el evangelio, entran a la municipalidad o entran los sacerdotes y asustan a las personas. Oh, esos evangélicos, ¿por qué los estás dejando ir a tu casa? Y la gente asusta y ya no tiene nada que ver con ellos. Entonces, hemos estado trabajando ahí por el hecho de que hay un hermano amigo de nosotros que vive ahí cierta parte de cada año y es cristiano. Entonces lo hemos en el pasado ido a apoyar, pero ahora hay un misionero bautista con una gran visión que ha estado trabajando ahí por 10 años, tiene un grupito de personas en Acatic, un grupito de personas en Tepatitlán, un grupito de muy pequeño de personas en Valle de Guadalupe, y él quiere comenzar un colegio bíblico, él quiere entrenar hombres. Entonces tiene amistades, pero no tiene personas preparadas para que vayan a ayudar en la obra. Entonces vamos a ir a conocerlo, a ver cómo lo podemos ayudar. Vamos a hacer un alcance evangelístico de básquetbol el día 11 en Acatic. Vamos a hacer una cena y una enseñanza. Voy a hacer yo y mi esposo me va a acompañar, una sesión de preguntas y respuestas. Han invitado a varias personas, incluso al presidente de Acatic. No sé quiénes van a ir, pero son oportunidades donde no solamente podemos poner nuestro granito de arena y cooperar un poquito, pero todos los que regresan de un viaje misionero regresan bendecidos, llenos, y eso también se puede transferir y puede infectarlos a ustedes, ¿verdad? A también querer pararse y hacer otras cosas para el Señor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ese es el propósito. Por favor, oren por todo lo que se va a hacer. Y encima de todo eso, la iglesia de inglés, Chino Valley Community Church, me senté con el pastor como hace 2 meses. Le dije, pastor, mira, se llama Pastor Brian, hay un misionero en este lugar y tiene una visión por estos 22 municipios, trabajando casi solo, y quería saber si ustedes están interesados en ir con nosotros y conocerlo y ver si hay una manera de que los podemos ayudar. Y me dice, sí, déjame hablar con fulano, déjame hablar. Entonces, Jorge Rodas, un hermano que es pastor aquí, y también Orlando, aquí muchos de ustedes conocen, Plasencia, ellos dos van a ir y van a conocer a Feliciano de Acatic en Guadalajara en la conferencia. El próximo día van a ir con él por su cuenta a sus 3 estudios bíblicos, a acompañarlo a investigar. Dios ha proveído para ellos no solamente su boleto, pero transportación, hospedaje y no sé qué es lo que va a ocurrir, pero queremos llevar el evangelio y ser útil para otras regiones, no solamente aquí. Entonces, con todo esto en mente, hermanos, voy a comenzar la oración, y los que quieren orar, por favor, oren de ahí donde están. Padre, gracias por tu
palabra, gracias por el Evangelio de Cristo, que es el poder de salvación para todos aquellos que lo creen. Gracias por las oportunidades, Padre, que nos das para evangelizar cada semana. Ayúdanos a ser fiel a esa obra, a tener nuestro corazón abierto. Y gracias, Padre, por darnos la oportunidad de salir de aquí a otros lugares, a estar ocupados en la obra de hacer discípulos en todas las naciones. Ayúdanos, Padre, no solamente los que estamos yendo a ser los que vayamos, Padre, pero que todos como una congregación nos sintamos parte del equipo, nos sintamos parte de la obra, que estemos orando. Muchos aquí han sido muy generosos, han cooperado. Señor, bendito seas, te damos gracias, pero ayúdanos a ser unidos en esta obra de hacer discípulos, de evangelizar. Ayúdanos, Señor, a hablar con nuestros vecinos, a hablar con nuestras familias, Señor, porque sabemos que el evangelismo y las misiones no solamente se trata de ir lejos, pero de ir lejos y también de aquí en casa, Señor. Tú quieres que tu palabra dice que los campos están blancos para la cosecha y solo tenemos que obrar y tener esa fe, Señor. Te pedimos, Padre, por esta iglesia, que nos ayudes a hacer una iglesia unida, fuerte espiritualmente, y aunque no seamos tan fuertes en números o en recursos, Señor, tu palabra dice que cuando nos tomamos de la mano, Señor, y estamos bajo tu liderazgo, bajo tu protección, podemos hacer grandes cosas, Señor. Y Padre, no tenemos duda, queremos ser fieles, Señor, queremos tener fruto verdadero, no solamente queremos hacer servicios, iglesia, pero queremos estar involucrados en obras que tú estás dirigiendo y donde vamos a ver frutos, Señor. Te pido por la iglesia aquí en Chino Hills, por este grupo, por las personas que estás trayendo nuevas. Bendito seas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, de orar por ellos y de proveerles una buena alimentación de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a interpretar correctamente tu palabra y sobre todo, Señor, a vivir vidas que no van a impedir o no van a ser un estorbo para el fluir de tu espíritu en esta iglesia, Señor. Ayúdanos a llamarnos, hermanos y hermanas, cada uno al compromiso, a la seriedad, al servicio, al evangelismo, al estudio personal en nuestros hogares, a la oración, Padre, a la confesión de pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser simplemente un grupo que se junta y se va, pero en realidad estar moviéndonos hacia un propósito, Señor. Y ese propósito es hacer discípulos de todas las naciones, adorarte, Señor, y glorificarte en cada día de nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo de oración, esta noche, Señor. Pon tus deseos de oración en cada corazón, Padre, y que oremos, Padre, con confianza y con gozo, Señor, antes de irnos esta noche. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús.